Somos 4 mujeres, 4 historias que se cruzaron en la laguna, cada una con un emprendimiento distinto, pero con las mismas ganas de crecer, compartir y abrir camino. Este no es un podcast más de negocios. Aquí hablamos de lo que sí pasa, de lo que no se dice y de lo que a veces da miedo admitir. Esto es Empresarias al Café. Bienvenida a esta mesa donde todas tenemos algo que decir y tú también. Hola, ¿cómo están? Nosotras estamos muy contentas porque hoy traemos un súper tema bien interesante para todos los que formamos parte de un ente laboral, el Moving Laboral. Me presento, pues soy Liz Oliva, pero ¿saben quién está conmigo? Mis grandes amigas y compañeras de estos maravillosos podcasts. ¿Ellas son? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Paola Basurto. Hola, ¿qué tal? Adri Viles. ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarias al Café, soy Patti de la Garza. Pues muy bien, vamos a entrar en este tema tan importante, sobre todo ahora que hemos visto hechos que han marcado a nuestra comarca lagunera con este tema de acoso, hostigamiento laboral. ¿Quién quiere abrir brecha? Anda, pues es que es un tema muy delicado. En algunos casos está muy normalizado este tipo de conductas. Y es algo, no es nuevo, al contrario, yo creo que poco a poco se ha ido tomando conciencia de lo que es un ambiente laboral sano, un ambiente laboral favorable, pero pues es que imagínense, si nos vamos a hablar de las épocas laborales, de aquellos tiempos, del esclavismo, los latifundios, pues a qué no estaban acostumbradas las fuerzas laborales. Ajá. Y sí, eso lo vamos considerando que se va transmitiendo de generación en generación. Hemos hablado ya en otros podcasts de la diferencia que tenemos en la manera en la que pensamos las distintas generaciones laborales, los baby boomers, los millennials, los centennials, todos. Conforme va pasando el tiempo se va tolerando más menos este tipo de situaciones, afortunadamente. Y ese es un gran aprendizaje que debemos tener. Ante todo, conservar la dignidad como seres humanos y, nosotros serlo y también pedirlo de regreso. No normalizar este tipo de conductas, de actitudes que a final de cuentas van a perjudicar. Si nos vamos a una parte económica, perjudican la productividad de la empresa, el objetivo, porque al final de cuentas la persona no va a estar dando el 100%. Y más allá de como ser humano, pues qué mortificación y qué martirio estar trabajando en un lugar así. Porque hablemos que no es solo una violencia que pueda ser verbal, que al final del día es violencia. Se puede convertir incluso en violencia física con esas pequeñas acciones o acercamientos que se puedan dar y que ya invadan ciertas áreas de tu cuerpo. El típico, y lo he visto yo común en hombres, ojo, común más no normal, sino como una actitud de hombres, lo que le llaman la mema, el zape, eso es un tipo de violencia física, o sea que ya está transgrediendo esa parte. Toda la cuestión de amenazas, de humillaciones, las burlas. Entonces, ¿cómo poder definir? Tanto hemos hablado, y ahorita lo comentabas, Adri, que ahorita es menos permitido, muchas cosas son menos permitido por generaciones menores a nosotras, pero ¿cómo poder dimensionarlo y cómo hacer que nuestro mensaje llegue a la gente que es víctima en estos momentos de acoso laboral en un tema psicológico o en un tema físico. Y que se animen a pedir ayuda? Porque creo que eso es lo que hace que haya más acoso, porque no pasa nada, porque ya sabes que la persona se calla, porque quizá es un hombre al que le da vergüenza por ser hombre, quejarse, ser un poco macho. Sí. O sea, ¿cómo podemos hacer para llegar a esos corazones, a esa gente que lo está pasando y pues que busquen ayuda? Yo creo el principal mensaje aquí sería, no es el único trabajo que van a encontrar. Afortunadamente aquí en la región, y yo creo que en gran parte del país, sí hay oportunidades laborales. Luego nos quejamos de los salarios, porque pues están tabulados, ¿no? Y no alcanza por muchas cuestiones de la economía. Pero afortunadamente ahorita hay muchísima más apertura de trabajo.
si no es ahí el lugar que tengan la tranquilidad, todos los cambios dan miedo. Y si tú ya tienes una seguridad laboral, aún en esas condiciones, pues vas a decir, no, pues más vale diablo por viejo que por diablo. ¿Cómo va ese? Malo por conocido que bueno por conocer. Ándale, ese dicho. Idéntico al Eso. diablo. Ahí se me fue rápido. Pero va a existir una posibilidad de que encuentre otra oportunidad. O sea, si ese no es un lugar seguro de trabajo, cámbiate. Seguramente va a haber alguna empresa, alguna persona que te pueda contratar que brinde una mejor condición de vida. Aquí en México, en teoría tenemos la NOM 35, que se creó precisamente para identificar todo lo que es de ambiente psicolaboral, todo lo social, garantizar que se cuenta con un ambiente sano. Pero bueno, hay una realidad y es entre lo que está escrito, lo que se dice y lo que realmente se hace. Tan es así que tenemos este tipo de situaciones delicadas. Para que exista el mobbing, para que exista el acoso laboral, pues tiene que haber una persona que lo origina, quien lo recibe. Lo interesante aquí es el poder de manipulación que tiene el buleador, el que maltrata, porque manipula también alrededor. Entonces, o sea, en esta parte es cómo va a suceder eso si los demás están viendo, porque se hacen partícipes de manera pasiva de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque los buleadores generalmente son personas narcisistas, por ahí deben de traer algún trastorno que necesiten hacer eso, o sea, Necesitan dañar, provocar tensión quizá. Ahora, son diferentes formas como ocasionas este tipo de hostigamiento, que son desde la forma en que a lo mejor te relegan hasta no asistir a una junta. Vamos a tener reunión y te relegan y no te llevan a esta reunión. O, por ejemplo, tu escritorio está en determinada área y cambian tu lugar de trabajo hacia otra área en donde estés en diferente lugar que con el resto de tus compañeros. Hasta el difundir chismes o crear chismes también es una forma de lesionar, es una forma de hostigamiento. Imagínate todos los días ir a trabajar con este tipo de tensión, ya te llega a generar una emoción. Se puede, pues pudiera decir de hasta no querer llegar al trabajo, de no querer entrar a trabajar por Ahora, lo que estás viviendo. Ustedes están diciendo todo el tema físico y presencial. Ahora lo digital, cuando trabajamos a distancia, de manera híbrida, remota, se presta mucho en los grupos de WhatsApp, no contestar mensajes, porque ya se considera también móvil. Sí, claro. Aventarse comentarios pasivo-agresivos respecto a la persona o no recibir esta retroalimentación. También en lo digital se genera este tipo de móvil. O cuando estás en teletrabajo, que Sí, estás videoconferencia. trabajando, que estás trabajando desde casa, Sí. también cuando van y te retiran el equipo, o no te llega información, o no te comparten información, también ese es un tipo de hostigamiento y de relegarte de las funciones laborales. Pero ¿en qué punto, desde qué punto parte que no sea, no sé, como una sanción y se traduzca a acoso? Sí, o sea, sí me explico. Se supone que en la NOM 35, que ya está vigente desde el 2018, es una manera de medir el ambiente laboral. Y entonces ahí está la parte en la que se aplican cuestionarios a los trabajadores y viene, son una serie de pasos, pero el primero de ellos es qué percepción tiene el trabajador del ambiente laboral en el que está. Si tiene alguna condición insegura, algún acto inseguro, se identifica y la empresa está obligada a decir, a ver, ¿por qué el trabajador está percibiendo, en este caso vamos a decir, hostigamiento? ¿Por qué está percibiendo acoso? En teoría es obligación de la empresa revisar por qué el trabajador se siente así y corregirlo, y luego se aplica la segunda parte, son 4 partes del cuestionario, en la que ya se toman las medidas y finalmente concluye en la que debe de haber un medio de control directo, un medio de atención directo, que generalmente es el Departamento de Recursos Humanos, o algún buzón anónimo en el que tú puedas denunciar esto. Ese es el deber ser. Claro. Habría que ver que realmente se ejecuta.
Por ejemplo, cómo se ejecuta en las empresas que tienen como freelance, vamos. O sea, ¿y cómo lo puedes ejecutar cuando no existe esto? Digo, a lo mejor pudiera haber como un cuestionario de retroalimentación, pero no hay algo que te regule como, pues como esta norma que muchas veces es parte de una papelería que tú debes cumplir. De hecho, como empresa. sí está ya regulado por la Ley Federal del Trabajo, tiene un apartado especial para las personas que trabajan en casa, y era como comentaba Paola, desde modo del WhatsApp digital, o que no te llegan las indicaciones, o que te relegan de ciertas situaciones que te quieren orillar los patrones, inclusive a que tú llegues a un momento de hartazgo y renuncies, de tanto te orillan a esta de estar relegada, o sea, hasta en tus percepciones salariales, ya me van a depositar, ya me transfirieron, ya estará mi pago. Entonces, todas esas situaciones están reguladas por la misma Ley Federal de Trabajo, que tiene su propio apartado. ¿Cuál es la parte por ejemplo, en una empresa que van haciendo, que se está conformando y que alberga obviamente, que es casa para X cantidad de personas? ¿Cómo debe de actuar la persona que liderea a ese equipo de trabajo si recibe un comentario en este sentido? O sea, alguien que forma parte del grupo está sintiendo agresión, está sintiendo acoso. ¿Qué es lo que debe de hacer una persona que está liderando? ¿En el deber ser o en la realidad? Porque en el deber ser, pues yo te voy a decir que lo atienda, que resuelva, que comprenda, que analice, que ejecute. Ese es el deber ser. Sería que investigue, ¿no? Sí, es que hay los conflictos internos, la comunicación interna, es todo un tema. Todo un tema, un asuntazo. Y vamos a suponer que el dueño, que el gerente, el CEO, los líderes de las empresas gozan de una excelente salud mental, que son personas emocionalmente sanas para que puedan resolver esto. Según los procesos llega la queja, se debe de atender, se debe de investigar, analizar, hacer las medidas correctivas, y no debe de haber sanciones, bueno, si es que no hay situaciones que realmente estén comprobadas. Pero yo creo que en la realidad pues tiene mucho que ver en sí la esencia del dueño del negocio y del gerente. No porque sean los dueños son los más sabios, siguen siendo personas con negocios, son personas que tienen un objetivo económico. Habrá empresas que sí también, y ojalá y que sean la mayor parte. Ahorita yo creo que tiene más peso el salario emocional. Bueno, los dos son importantísimos, ¿verdad? Porque tampoco vive uno de amor, ahí hay que cuidar la parte económica, pero el salario emocional ahorita es muy importante, porque el coco de las empresas ahorita, su preocupación es la retención del talento. Justo veo yo en esta actualidad laboral que el salario emocional ha cobrado muchísima fuerza. Sí, antes... y me pasó como una experiencia de trabajo cuando yo iniciaba. Bueno, pues te quedabas, o sea, sí, a lo mejor el ambiente estaba tenso, había carga de trabajo, trabajabas horas extras, pero era parte de un aprendizaje. O sea, tenías dudas, pero tú solita te contestabas, ¿no? Y era parte de crecer, y doy gracias a Dios que así haya sido. Pero aunque la parte emocional estuviera cansada o desgastada, si había esta parte económica, bueno, está bien, y le dabas. Y ahora veo, de unos años acá, que el salario emocional determina en un 80%, al menos en el medio en el que yo me desenvuelvo, determina la permanencia de un trabajador. Claro. ¿Sí? Y no en situaciones de acoso, simplemente pues porque no quizá no estén muy acostumbrados a lineamientos, a correcciones, o sea, toda esta parte que nosotros traemos. Pero en definitiva, el salario emocional es sumamente importante hoy en día, y sobre todo para la gente que va arrancando con su etapa profesional. Lo que pasa que ahora, con tanta reforma que hemos tenido en toda la legislación laboral, se ha hecho muy garantista hacia el trabajador, tanto en los derechos que ellos
como trabajadores tienen, porque ahorita lo decías, Pati, antes trabajábamos horas extras y no había fijón, no decíamos nada. Ahora, si un colaborador te trabaja horas extras, te las exige. Antes se permeaba mucho a que no me voy de vacaciones y me las pagas, o dame unos días y los demás no los trabajo, sí los trabajo. Se permitían muchas situaciones así con las vacaciones y ahora te exigen sus vacaciones. Tengo un año, 12 días de vacaciones. Ahora es una exigencia del trabajador al conocer toda esta gama de derechos que tienen, como empezó Adri diciendo, vivía el trabajador desde una historia de esclavitud, vaya, y esto ha ido permeando y ha ido mejorando, pero sí se ha dado mucha importancia al salario emocional por todos esos abusos que hemos estado viendo, que no de todos los patrones, porque hay unos patrones que sí cumplen cabalmente sus obligaciones que marca la propia Ley Federal del Trabajo, pero a su vez están muy bien también sus colaboradores que también cumplen con las obligaciones que tienen. Quiero preguntarles, porque justo estamos tocando este tema. Liz lo comentó al inicio por un suceso que fue de impacto nacional hace unas semanas aquí en Torreón, y es a través de un empleado que pierde la vida presuntamente por una mala broma de sus compañeros, una persona que estaba sufriendo acoso en un centro comercial, en una cadena nacional aquí con sede aquí en Torreón. Desde el punto de vista de cada una de ustedes, es decir, desde su área de expertise, ¿qué opinan de la actuación? No me interesa la marca, sino cómo podemos desmenuzarlo y cómo podemos visibilizarlo nosotras. ¿Qué opinan de la actuación de la tienda? Desde un punto de vista jurídico, mi percepción es la siguiente. Primero, la empresa tiene subcontratada a otra empresa, que es a la cual pertenecía el colaborador que perdió la vida. Indudablemente, por los testimonios, había una secuencia repetitiva de abuso en contra de este trabajador, lo cual lo dice la ley, una serie de acciones de hostigamiento y de acoso de forma repetitiva y por un tiempo prolongado ya está marcado en la ley y se convierte en un tema hasta de una rescisión por parte del trabajador con perjuicio para el patrón, para una indemnización. Aquí fue omiso, no hubo aplicación de la norma 035, no se documentó la empresa que subcontrataron de estos hechos que fueron subsecuentes, y aparte la empresa que subcontrató estos servicios no tuvo la conciencia emocional, ni siquiera de responsabilidad civil, ni de patrón solidario, porque al final de cuentas era la fuente de trabajo, claro, y era donde prestaba sus servicios el trabajador, a dar el mínimo apoyo, tanto de respaldo a la familia, servicios funerales, o mínimo no se supo nada si le pagaron alguna indemnización por los gastos que ocasionó el hecho de que el final pues fue la muerte, ¿verdad? Y aparte pues no hemos visto tampoco un accionar de la justicia penal en determinar la causa del dolo. Entonces, sí hay una serie de estudio que tiene que ver desde la normativa, aplicación de un reglamento que no hubo, un recursos humanos omiso, una subcontratación que pues no tuvo los mínimos elementos y detalles para poder evitar, porque considero que se pudo haber evitado si él ya trae una serie repetitiva de hechos que le estaban causando este hostigamiento, este acoso. Entonces sí hay mucho tema ahí de cuál pues tomar cartas en el asunto, y que muchas empresas de este nivel, aunque tengan un solo empleado, una pyme, tienen que tener muy claras las reglas del juego en cuestión de esos factores psicosociales, y sobre todo documentar toda la parte del hostigamiento hacia los colaboradores. Yo creo que también aquí influyó en esta suposición, porque no nos consta nada. Excepto los informes oficiales que dicen las empresas. No consta nada, pero sí creo que se normalizó lo que estaba sucediendo. Si así fue, se normalizó lo que estaba sucediendo. Tal vez hay una parte de decir, ay, pues sí, es que así se llevan. No, espérate, a veces no se miden las consecuencias que pueden pasar. Sí es importante regular, debería existir al menos un supervisor, un coordinador. Cuando las empresas son muy grandes, generalmente están por niveles, y luego están los dueños, los gerentes, asesores, los coordinadores, o sea,
hay una cadena, o debería de haber una cadena de línea de mando que esté al pendiente de todo este tipo de situaciones. Cualquier comentario que se haga al respecto debe de ser atendido, no se debe de tomar a la ligera. Para que haya desembocado en esto, pues qué pasó ahí, ¿verdad? En esa suposición de que lo que dicen los medios sea verdad. Hay muchos intereses económicos de por medio, por eso yo te decía ahorita, en el deber ser o en la realidad, ¿sí? O sea, es que hay muchas afectaciones que... Pero sin embargo, Híjole. ¿estás de acuerdo que fuera del interés económico estamos hablando de una vida? Totalmente. Y no en- yo me consterné y mi primera reacción cuando escucho que la tienda comercial que subcontrató este servicio sale a través de su representante, de su persona responsable de relaciones públicas, a enfrentar a la parte de los medios. ¿Por qué? Pero porque ya había tenido pues una manifestación, porque yo no había visto, si estoy mal, lo lamento, no tuve conocimiento, pero no había visto yo que hicieran algún tipo de comunicación. Sin embargo, vi a una persona hostil, vi a una persona fría. Y lo hablo porque he ejercido el papel de relaciones públicas. Entonces, digo, es algo que también he hecho. Vi a una persona muy, muy lejos de la empatía. Vi a una persona que se olvidó de cuidar desde la parte emocional a una empresa que está representando, porque también a veces te toca ser juez y parte, estar mediando cuando sabes que la situación de fondo es delicada. Entonces, entiendo la parte ahorita, Liz, que comentabas. Sí, subcontrataron un servicio, está bien, pero al final del día las puertas y a donde el trabajador llegaba era a ese lugar, sí, a ese sitio, sí, solidarios con esas completamente. Personas. Exactamente. Entonces, ese es punto número 1. O sea, creo que la denuncia y alrededor hubiera sido un poco diferente. No hablo del desenlace, porque se pasó, pero sí el sentir ciudadano hubiera sido distinto si ves a una persona con un poquito de corazón y de caridad. Sí, porque representas, no iba a ser un dinero que saliera de su bolsa, no iba a ser esa persona la que determinara si fue envenenado o no, si fue doloso o no, pero simplemente es salir a abrazar a la familia por medio de un mensaje, estar con la sociedad y decirle que no se puede permitir. O sea, creo que hay muchas formas en las que se deben abordar los temas, y cuando la gente lo siente como es ajeno a mí, la empresa no es responsable, era un empleado subcontratado, no pertenecía, no creo no hay salida por ahí, ¿no? O sea, ahí te jala la parte social, independiente del tema legal, ¿no? Pero a mí sí me pareció muy, muy baja el actuar a través al menos de esa entrevista que yo vi. Y después un comunicado, mira, redacto más bonito yo, la verdad. Sí, o sea, un comunicado muy escueto. Sí, creo que ahí también como empresa luego hay que tener corazón. No sé si eso aplique a ustedes. Claro, la empatía ante todo. Es que no puedes olvidar nunca jamás que estás trabajando con seres humanos. No somos un número más en una empresa. Antes así se veía, sí. ya no. O sea, ¿en qué momento? Somos el motor de las empresas. Claro, ¿en qué momento tú puedes ser de esa manera fría? Pero mira, yo insisto en la parte en la que se normaliza este tipo de comportamientos en todos lados. Aquí hubo desde los dueños de la empresa de limpieza, el personal que estaba ahí con ellos, el personal de la tienda, los compañeros. Esto fue un sistema, no nada más fue algo aislado. Tuvo que haber señales de alerta. Sí, no es nuevo. Yo les voy a compartir en algún momento, cuando yo empecé mi vida laboral, que recién me vine a vivir aquí a Torreón, comencé a trabajar en una empresa que vende material de construcción aquí, sigue estando. Y el dueño de ahí era una persona
muy violenta. Era me refiero a cuando yo trabajaba con él. No sé si ahorita siga siendo igual. Pero yo decidí renunciar ahí a raíz de un evento que hubo. El señor siempre andaba de malas, muy grosero, humillaba a todos los que trabajábamos ahí. En especial era con un señor que ya tenía muchísimos años trabajando con él, ya una persona adulta mayor, y con él se desquitaba. Pero el día que yo decidí renunciar fue porque llegó este señor, siempre llegaba molesto, ¿no? Y había gente formada en mostrador, yo estaba en el departamento de crédito y cobranza, y comienza a gritonear, pero horrible, gritos, no les miento, se le hacía espuma aquí donde estaba, hable y hable y grite y grite y grite, y voltea con los clientes y les dice, perdónenme ustedes, pero es que estos solamente así entienden con violencia, aquí en la laguna. Entonces wow. ¿Y hace cuántos años? Pues yo tengo 19 años viviendo aquí, eso 19, y la empresa sigue existiendo. Entonces no, ¿qué sé? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy en un ambiente así? O sea, Y a partir de ahí esto ha ido cambiando, ya hay mucha información. Por eso mi mensaje sería, si tú estás sufriendo de este tipo de situaciones, no es el único trabajo en el que puedas estar. Seguramente te vas a desestabilizar un poco en lo que encuentras algo similar, te puede llegar algo mejor, como fue en mi caso. Yo renuncié de ahí, entro a trabajar a la agencia de recursos humanos en la que duré 15 años trabajando. Los jefes nada que ver, o sea, las personas más finas que ahí crecí, me desarrollé, fue todo lo contrario, un ambiente de mucho respeto, de crecimiento total. Que yo digo, ¿y si hubiera permanecido ahí, qué pasaría? Pero es que lo normalizamos. Yo nada más duré ahí 6 meses. Ni el finiquito me entregaron. Ojalá que me lo hagan llegar. Pero, prescribió tu acción, amiga, ya prescribió tu acción. No, ya sé que ya prescribió. Pero yo pedí mi finiquito. El señor, cuando yo fui a renunciar, me dijo, no renuncies, eres un muy buen elemento. Y yo, si soy o no soy buen elemento, bye bye. Y al final de cuentas nunca me entregaron el finiquito. Pero más allá de yo como testimonio, sí existe ese tipo de personas violentas, totalmente, y creo que hay muchos testimonios, o sea, no soy la única que tiene historias así, pero si no corremos el riesgo de cambiarlo, es como un bucle, o sea, te va llevando porque psicológicamente te va afectando, te va dañando la autoestima, la seguridad, hay cuadros de ansiedad. Alguien de ustedes decía ahorita, ya no quieres ir a la oficina, pues no. Hasta duermes mal, te aíslas y ya no quieres platicar con las demás personas. Sí, y eso también te trae que tengas un desempeño bajo. Digo, quizá mediocre se escucha muy feo, pero pues no es un desempeño sano ni correcto, que quizás sea hasta distinto a tus capacidades, es decir, oye, sé que soy capaz, pero no puedo, o me equivoqué, o se me pasó, o se me olvidó, pero porque ya hay temas que te están afectando. Entonces, la parte, Adri dijo algo a lo que le veo mucho peso cuando arrancó y hablaba de la dignidad. Y creo que ese puede ser un muy buen elemento del cual agarrarnos para salir de esos ambientes. Y no se trata, siempre lo he dicho, que hay decisiones que sí se pueden tomar, que se deben tomar con cabeza fría, que quizá no en todos los casos sea igual. A lo mejor hay alguien que tiene unos cuantos pesos ahorrados y puede decir gracias, bye, y yo vivo con estos pesitos en lo que me acomodo. Habrá otro que diga no tengo ni para eso, y si no trabajo hoy, mañana no como, y por eso esté ahí. Pero es decir, las situaciones de vida son diferentes para todos, pero hay que cuidar la parte de dignidad y la parte de cómo nos sentimos, porque el cansancio físico muy posiblemente te acuestas, duermes y despiertas mejor, pero el cansancio mental, la emoción, ahí ¿cómo le haces? Comenzaron en algún tiempo con las capacitaciones, que bueno, sería otra herramienta, algo
que las empresas tuvieran las capacitaciones de comportamiento interno, todas las motivacionales, de inteligencia emocional, que ahorita ya ni siquiera es suficiente la inteligencia emocional, porque ya te decían, identifica por qué te sientes así, No, ya no es suficiente. Ahora la parte es de gestión emocional, o sea, ¿cómo gestionas lo que está sucediendo? Ya lo identificaste, qué bueno. Pero ¿cómo lo vas a arreglar? Estás ejecutando, ¿cómo lo estás gestionando? Las capacitaciones en comportamiento humano deberían ser alguna de las soluciones para evitar este tipo de situaciones que, bueno, en este caso sí fue en un extremo. Ya no hay nada más por hacer cuando se está hablando de la muerte de una persona, ya no se puede corregir nada, pero vamos a la mayoría que pudiera haber los conflictos, bien importante que se tenga una gestión emocional. ¿De quién? De los dueños de las empresas, de los supervisores, de los coordinadores. Ahora, imagínense en las maquilas, en las de manufactura, donde estamos hablando de headcount, de plantillas de personas, de miles de personas. Claro. 500. O sea, por ejemplo, yo en la oficina estamos 9 personas y hay conflictos y somos 9 personas. Imagínense esos niveles con turnos que están produciendo, son 3, 4 turnos, entra, sal, ¿cómo manejas todos esos? Por eso es muy importante que todas las empresas, o sea, sí o sí, tengan abierta la plantilla del área de psicología. Es muy importante que todos tengan un psicólogo para el momento de la captación del talento o que lleguen ese personal que van a contratar, el psicólogo también de la contención. Oigan, pero también está la otra parte en donde, pues, estamos hablando ahorita de las personas que sufren, pero de las personas que lo hacen. En lo particular, yo tuve un elemento así, trabajando con nosotros, y era directo hacia las mujeres, de que, te vestiste así, ay, ahora traes esto. Entonces, yo no lo había visto, pero llegan y me dicen a mí las chicas, se me acercan, y yo hablé con esta persona, se corrigió un tiempo y vuelve a pasar nuevamente. Ya cuando la conducta se repetía y ya lo hizo hasta mi persona, es donde yo tuve que poner el alto. Y este hombre me dijo, así soy, es mi manera de ser. Yo en mi casa soy el hombre. Comentarios de, es que la falda está muy corta, ¿por qué te vas a vestir así? ¿A poco así vas a ir vestida al evento? Ejemplo. Es que ese blazer no te queda como mujer. Entonces, pues las chicas, como él se sentía superior a ese. Hay una posible respuesta a eso. Sí, ok. Y esta persona nos dice, es que así soy, así me trataron en mi familia, así me educaron, entonces pues se decide darlo de baja por este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces... Porque ya era muy directa la agresión hacia las compañeras de trabajo en su forma de vestir. Pero esta persona reconocía que sí, hostigamiento, acoso, sí. Pues bueno, estamos casi por cerrar este súper tema. Daría hasta para otro episodio más. Y yo sí les quiero comentar y les quiero decir a los trabajadores, a las mujeres trabajadoras, que si se encuentran en un momento en que ustedes sientan que están siendo hostigadas, que sientan que están siendo acosadas de forma laboral, no se callen. Les recomiendo que hagan un oficio, se lo lleven a recursos humanos, o a lo mejor han de decir recursos humanos forma parte de los mismos, pero con el hecho de que te reciban, ya el patrón no puede desconocer de que tú estás haciéndole saber que tienes un tema de hostigamiento o de acoso laboral. Es muy importante que te documentes en ese tema. Perdón, ¿cómo se blinda, cómo está el trabajador seguro de que por yo meter un escrito no me van a correr? Tiene una defensa él, porque él ya está haciéndote saber a ti, patrón, de que yo estoy sufriendo este tipo de problemática y lo tienes que resolver, porque la Ley Federal del Trabajo ya lo señala, ya lo maneja. Sí puede haber una forma en que te despidan, pero mientras no firme acta y no firme la renuncia, él puede ir directamente a las autoridades, como es el centro laboral, a decir lo que está pasando. Y como es un tipo de acoso, es una excepción que la ley te permite que vayas directo a una demanda laboral y puedas ser indemnizado.
y no nada más porque te dan de baja o te despiden, te pagan a las partes proporcionales. La Ley Federal del Trabajo en sus artículos 51 y 52, si no mal lo recuerdo, te da la opción de esas dos partes. Uno, citar al patrón ante el centro de conciliación porque ya no te recibió el oficio o recursos humanos no quiso darse por enterado lo que está sucediendo, y puedes llegar a una conciliación con tu patrón. Pero si no, pues puedes irte directo a la demanda, siempre y cuando no excedan de 30 días, porque si ya excediste de 30 días ya no puedes ejercitar este tipo de acción. También el gobierno ha abierto una línea que se llama CICAL. En CICAL también puedes poner tus quejas como trabajadores. Tenemos a la Profedet, tenemos a la Secretaría del Trabajo, que está atendiendo todo este tipo de problemáticas e incidencias, porque son muy seguidas lo que está sucediendo en la fuerza laboral. Pero aparte de toda esa incidencia que pasa en la fuerza laboral, es un foco rojo lo que sucedió en nuestra comarca lagunera, que culminó con el hecho lamentable, como ahorita dijimos, que ya no se puede hacer nada porque ya hay una muerte. Pues creo que esa puede ser la parte de la reflexión, evitar a toda costa que se vuelva a presentar una situación de este tipo, no normalizarla, y como autoridad laboral, como jefes de área o como dueños, pues estar atento a ese tipo de denuncias que se hagan, a los rumores que luego corren, estar monitoreando nuestro ambiente laboral para saber exactamente, para al menos poder prevenir. Creo que clave importante de muchos temas que aquí hemos abordado de todo tipo es la palabra prevención. Es importante no perder la sensibilidad que están trabajando con seres humanos, con personas, que de por sí todos los días llegamos con nuestras historias personales. Con nuestra mochila. Claro, y llegar al trabajo y que este sea algo de tensión, nos quita productividad definitivamente, pero no debemos de perder esa sensibilidad con los colaboradores, nosotros mismos. De verdad, yo creo que la dignidad te da todo, te edifica como ser humano, te motiva, te mantiene, te fortalece. Entonces, si no lo tienes, pues ¿para dónde vas? Yo de verdad creo, si eso sucede en una empresa, es que así es el sistema que se tiene en esa empresa. Y el trabajador puede poner la queja. Si es una empresa que funciona en el deber ser, todo va a fluir de la mejor manera. Pero si estamos hablando tal vez, posiblemente, de empresas familiares, de pymes, mipymes, y así es el sistema que se tiene, porque así viene desde el dueño, desde el gerente, su manera de ser se permea hacia abajo, el estilo de liderazgo que tenga. Si no es donde tú te sientes cómodo, mi recomendación sigue siendo la misma. Busca oportunidades, hay muchas, no es la única. ¿Qué pudiera pasar en el peor escenario si tú decides salirte? Ya vimos lo que puede pasar en el peor escenario. Si sigues ahí. O sea, sin palabras. ¿Cuál pudiera ser el peor escenario de alguien que no está a gusto en su trabajo y busca nuevo trabajo? ¿Ustedes cuál creen que pudiera ser ese peor escenario para cada una de ustedes? ¿Cuál sería su peor escenario? Mi peor escenario sería... Pues quizá a lo mejor la frustración de que no encontré a la primera. Ajá, sí, pudiera ser. Sí, también pensé en eso. O decirle a la persona a la que le debo un abono de que perdóneme, no puedo, a la brevedad me pongo me pongo al corriente, porque también luego pues las típicas drogas, deudas que te hacen, pues sí, exacto, que te detienen, que te frenan. Y en una de esas te sorprendes y cuando cambias de trabajo, pues hasta te va mejor, o sea... O se abren los caminos. Siempre pasa. Se cierra una puerta y definitivamente se abren dos, tres. Sí. O sea, el peor escenario que ustedes se puedan imaginar ahorita, revísenlo y chequen si es peor donde están ahorita o peor de lo que pudiera venir. Pero revisen esa parte. Las empresas somos sistemas. Así como está el sistema familiar, está el sistema laboral. Y
es la manera en la que se tiene de trabajar. Si no estás a gusto ahí, adelante. O sea, cambia. Todos los cambios nos mueven, nos sacuden, nos podemos meter en crisis, pero crisis es crecimiento. Y nada mejor que conservar nuestra dignidad, conservar nuestra salud mental, conservarnos lo mejor posible. No hay salario económico. Vamos a suponer que estemos presionados, nos da un infarto y luego. Que se No ha hay pasado, salario económico, que se ha claro. pasado, lo acabamos de ver con Claro. uno de nuestros amigos. Una depresión, algo que te va orillando A perder la vida también por tanto estrés. No vale la pena, no vale la pena. Entre el deber ser y lo que de verdad sucede, hay que cuidarnos. Pau, ¿con qué te quedas, Pau, para cerrar? Hay que hablar, hay que platicar y que no nos afecte tanto en lo emocional como en el autoestima que nosotros podemos tener. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Estamos muy contentas, muy emocionadas por su preferencia. Síganos en redes, Pau. Todas Empresarias al Café. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y ¿cuál me falta? Facebook. Sí. Wow, estamos en todas. Bueno, nos despedimos, no sin antes decirles que nosotros somos Empresarias al Café.